¿Y si te dijera que el plato favorito de tus ancestros eras tú mismo? Las marcas de corte encontradas en fémures humanos de 100.000 años de antigüedad en la cueva de Moulin-Guercy, Francia, son idénticas a las que nuestros ancestros dejaban en huesos de renos y mamuts. Los análisis forenses modernos no dejan lugar a dudas. Estos huesos humanos fueron procesados para consumo exactamente de la misma manera que cualquier otra presa. Esta no es la historia reconfortante de evolución pacífica que nos gusta imaginar. Es la reconstrucción científica del lado más oscuro de la naturaleza humana. Un aspecto de nuestros orígenes que desafía todo lo que creíamos saber sobre la compasión, la moralidad y la civilización. Imagina por un momento despertar en una cueva hace 80.000 años. El frío penetra hasta los huesos. El hambre retuerce tu estómago desde hace días. A tu lado, los restos de lo que una vez fue tu compañero de clan yacen junto a las cenizas de la hoguera, y en tus manos una herramienta de piedra afilada que aún conserva vestigios de lo que hiciste para sobrevivir. Durante más de un siglo, los arqueólogos han desenterrado evidencias que cuentan una historia que preferíamos no escuchar, una historia de supervivencia que trascendía todas las barreras morales que creíamos fundamentales para nuestra humanidad. La primera evidencia inequívoca de canibalismo prehistórico fue descubierta en 1886 en Krapina, Croacia, cuando el paleontólogo Dragutin Gorjanović Kramberger encontró fragmentos de esqueletos neandertales que mostraban un patrón de fracturas y cortes que no podía explicarse por causas naturales o rituales funerarios. Los huesos habían sido deliberadamente fracturados para extraer médula. Los cráneos mostraban evidencias de haber sido abiertos sistemáticamente para acceder al cerebro. Las marcas de herramientas de piedra en costillas y huesos largos seguían exactamente los mismos patrones que aparecían en restos de animales procesados para alimentación. Durante décadas, la comunidad científica resistió estas interpretaciones. Algunos investigadores propusieron que las marcas podrían ser resultado de prácticas funerarias complejas o modificaciones post-mortem naturales, aunque las evidencias contradecían sistemáticamente estas explicaciones alternativas. La resistencia a aceptar evidencias de canibalismo prehistórico reflejaba no limitaciones científicas, sino incomodidad psicológica con implicaciones que desafiaban concepciones fundamentales sobre la naturaleza humana. Pero a medida que se acumularon descubrimientos similares en sitios arqueológicos por todo el mundo, la negación se volvió insostenible. Los análisis tafonómicos de restos humanos en Atapuerca, España, documentan evidencias de procesamiento para consumo que datan de hace 800.000 años, estableciendo el canibalismo como una práctica que precedió la emergencia tanto de neandertales como de Homo sapiens modernos. Los estudios de isótopos de carbono en huesos humanos de Vindija, Croacia, muestran ratios que son consistentes con dietas que incluían tejido humano como componente regular, no solo como recurso de emergencia durante crisis de supervivencia. Los especialistas en paleoantropología han identificado más de 50 sitios arqueológicos en Europa, África y Asia, donde aparecen evidencias de canibalismo que abarcan un periodo de casi 1 millón de años. El canibalismo no fue una aberración ocasional en la prehistoria humana, fue un componente sistemático de estrategias de supervivencia que caracterizaron múltiples especies de homínidos durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva. Pero comprender el alcance del canibalismo prehistórico requiere examinar no solo las evidencias físicas, sino también las condiciones ambientales y sociales que lo hicieron no solo posible, sino adaptive. El mundo habitado por nuestros ancestros paleolíticos era fundamentalmente diferente del ambiente estable y predecible que caracteriza la experiencia humana moderna. Era un mundo de escasez extrema, donde las fuentes de proteína animal de alta calidad eran raras, impredecibles y frecuentemente disputadas por múltiples especies de depredadores especializados. Los análisis paleoclimáticos revelan que durante periodos significativos de la prehistoria humana, las poblaciones de homínidos vivían en condiciones de estrés nutricional crónico que hacían que cualquier fuente de calorías disponible fuera literalmente cuestión de vida o muerte. En estas condiciones, el canibalismo no representaba depravación moral, sino optimización evolutiva. El tejido humano proporcionaba nutrientes de alta calidad que eran bioquímicamente idénticos a los requerimientos nutricionales de consumidores humanos. Un adulto humano promedio contiene aproximadamente 125.000 calorías procesables, suficientes para sostener un grupo familiar durante semanas en condiciones de escasez extrema. Más importante aún,
El cerebro humano contiene concentraciones de ácidos grasos y proteínas especializadas que son esenciales para el desarrollo y mantenimiento de función cerebral en especies con cerebros grandes. Algunos neurocientíficos proponen que el canibalismo puede haber sido un factor crucial en la evolución de cerebros humanos de gran tamaño, proporcionando nutrientes específicos que no estaban disponibles en cantidades suficientes en dietas basadas únicamente en fauna no humana. Esta hipótesis permanece controvertida, pero las evidencias arqueológicas muestran correlaciones entre sitios que documentan canibalismo y sitios que muestran evidencias de innovación tecnológica y cultural avanzada. Los grupos humanos prehistóricos que practicaban canibalismo sistemáticamente parecen haber desarrollado tecnologías y estrategias de supervivencia más sofisticadas que grupos contemporáneos que no muestran evidencias de esta práctica. Pero el canibalismo prehistórico no se limitó a respuestas oportunistas a escasez de recursos. Las evidencias arqueológicas revelan múltiples formas de canibalismo que servían funciones sociales, rituales y estratégicas complejas que iban mucho más allá de simple nutrición. Los estudios de distribución espacial en sitios como Goff's Cave, Inglaterra, muestran que los restos humanos procesados para consumo fueron encontrados en contextos que incluían herramientas especializadas, ornamentos personales y evidencias de ceremonias complejas. El canibalismo en estos contextos no era consumo desesperado durante crisis de hambruna, sino práctica ritual que integraba elementos de identidad cultural, jerarquía social y manejo de recursos comunitarios. Los análisis de marcas de corte en huesos humanos de diferentes sitios arqueológicos han identificado técnicas de procesamiento que variaban según el contexto social y cultural del consumo. Algunos restos muestran evidencias de descarnado cuidadoso y procesamiento completo que maximizaba la utilización de todos los tejidos disponibles. Otros muestran procesamiento selectivo que se concentraba en órganos específicos como cerebros, médula ósea o músculos particulares. Estas variaciones en técnicas de procesamiento indican que diferentes formas de canibalismo servían propósitos distintos que requerían conocimientos especializados sobre anatomía humana y significados culturales específicos. El canibalismo ritual, por ejemplo, típicamente involucraba consumo de órganos que se consideraban contenedores de características deseables como inteligencia, fuerza o habilidades especializadas. Los estudios etnográficos de sociedades que practicaron canibalismo histórico han documentado sistemas de creencias que atribuían propiedades transferibles a diferentes partes del cuerpo humano. Algunos investigadores proponen que formas similares de canibalismo ritual podrían haber funcionado en sociedades paleolíticas como mecanismos para preservar y transmitir conocimientos especializados, aunque las evidencias directas de estas prácticas siguen siendo limitadas. Pero quizás la forma más perturbadora de canibalismo prehistórico fue el que servía funciones estratégicas en competencia entre grupos humanos. Los sitios arqueológicos del Paleolítico Medio muestran evidencias de lo que los especialistas denominan canibalismo agresivo, procesamiento de víctimas de conflictos intergrupales, de maneras que maximizaban no solo valor nutricional, sino también impacto psicológico en enemigos sobrevivientes. Los restos humanos de sitios como Les Pradels, Francia, muestran patrones de modificación que incluyen no solo procesamiento para consumo, sino también modificación de huesos para crear herramientas y ornamentos que habrían servido como recordatorios permanentes de la capacidad del grupo para eliminar y consumir enemigos. Algunos cráneos muestran evidencias de haber sido convertidos en recipientes para beber, una práctica que continuó en algunas culturas hasta periodos históricos recientes. Las mandíbulas fueron modificadas para crear herramientas especializadas que conservaban evidencias visibles de su origen humano. Los huesos largos se transformaron en puntas de lanza que habrían comunicado mensajes específicos sobre las consecuencias de conflicto con grupos que practicaban canibalismo como estrategia de guerra psicológica. Estas modificaciones requerían inversiones de tiempo y recursos que solo tenían sentido si los productos finales cumplían funciones que iban más allá de simple utilidad práctica. Los grupos que practicaban canibalismo agresivo estaban utilizando restos de enemigos consumidos para crear sistemas de comunicación que advertían a competidores potenciales sobre las consecuencias de conflicto. Era guerra psicológica que utilizaba evidencia física de canibalismo para establecer reputaciones que disuadían ataques y facilitaban control territorial.
pero las evidencias más inquietantes de canibalismo prehistórico provienen de sitios que documentan consumo de individuos que pertenecían a los mismos grupos que los consumidores. Los análisis de ADN en restos humanos de Herxheim, Alemania, han demostrado que víctimas de canibalismo incluían individuos que estaban genéticamente relacionados con sus consumidores, incluyendo familiares directos como padres, hermanos e hijos. El canibalismo intragrupal presenta desafíos interpretativos que van mucho más allá de explicaciones basadas en escasez de recursos o conflicto territorial. ¿Por qué individuos consumirían miembros de sus propias familias cuando existían alternativas de supervivencia menos traumáticas? Los estudios de contexto arqueológico sugieren que el canibalismo intragrupal ocurría durante crisis que amenazaban la supervivencia de comunidades enteras, situaciones donde el sacrificio de algunos individuos podría permitir que otros sobrevivieran. Los restos muestran evidencias de selección cuidadosa de víctimas que típicamente incluían individuos ancianos, enfermos o muy jóvenes, miembros del grupo que consumían recursos sin contribuir significativamente a capacidades de supervivencia grupal. Esta forma de canibalismo funcionaba como una versión extrema de triaje médico, donde decisiones sobre quién vivía y quién moría se basaban en cálculos utilitarios sobre contribuciones relativas a la supervivencia colectiva. Las evidencias sugieren que estas decisiones no se tomaban impulsivamente durante momentos de desesperación, sino que seguían protocolos sociales establecidos que habían sido desarrollados previamente para situaciones de crisis extrema. Algunos sitios muestran evidencias de rituales complejos que acompañaron actos de canibalismo intragrupal, incluyendo entierros ceremoniales de huesos procesados y distribución cuidadosa de restos entre miembros supervivientes del grupo. Estos rituales indican que el canibalismo intragrupal se integraba en sistemas culturales que proporcionaban marcos conceptuales para tomar decisiones que de otra manera habrían sido psicológicamente insostenibles. Los grupos que desarrollaron estos sistemas culturales tenían ventajas de supervivencia durante crisis extremas que grupos sin protocolos similares no podían igualar. Cuando enfrentaban condiciones que amenazaban la extinción de comunidades enteras, podían implementar estrategias de supervivencia que garantizaban que al menos algunos individuos sobrevivirían para mantener continuidad cultural y genética. Pero las consecuencias psicológicas y sociales de estas estrategias crearon dinámicas grupales que influenciaron comportamiento humano durante generaciones después de que las crisis originales habían sido resueltas. Los sitios arqueológicos muestran evidencias de que grupos que habían practicado canibalismo intragrupal durante crisis desarrollaron formas de organización social que diferían significativamente de grupos que no habían experimentado estas prácticas. Las jerarquías sociales se volvieron más rígidas, con sistemas de poder que concentraban autoridad en individuos que habían demostrado disposición a tomar decisiones letales sobre otros miembros del grupo. Los rituales culturales se focalizaron en temas de sacrificio, supervivencia y lealtad grupal que reflejaban memorias colectivas de períodos cuando la supervivencia individual dependía de subordinación completa a necesidades grupales. Las tradiciones de herramientas y tecnología preservaron conocimientos sobre técnicas de procesamiento humano que permanecieron disponibles para uso futuro, incluso cuando no eran inmediatamente necesarias. Estos grupos habían sido transformados permanentemente por sus experiencias con canibalismo, desarrollando culturas que normalizaban formas extremas de violencia intragrupal como respuestas apropiadas a amenazas de supervivencia. Cuando estos grupos se expandieron geográficamente y entraron en contacto con poblaciones que no habían experimentado canibalismo sistemático, las diferencias en organización social y disposición hacia violencia crearon dinámicas de competencia que favorecían consistentemente a grupos con historias de canibalismo. Los grupos que habían aprendido a sacrificar miembros individuales para supervivencia colectiva podían implementar estrategias militares y de conquista territorial que grupos más humanitarios no podían igualar. El canibalismo prehistórico no fue simplemente una práctica alimentaria aberrante, fue un catalizador que produjo formas de organización social que dieron a algunos grupos humanos ventajas competitivas decisivas durante expansiones territoriales que eventualmente establecieron estos grupos como ancestros de poblaciones humanas modernas. Todos los humanos modernos
descendemos de grupos que en algún punto de su historia evolutiva desarrollaron la capacidad cultural y psicológica para consumir otros humanos cuando las circunstancias lo requerían. Esta capacidad, aunque latente en condiciones normales, permanece codificada en estructuras neurológicas y patrones culturales que continúan influenciando comportamiento humano moderno de maneras que raramente reconocemos conscientemente. Cada vez que sociedades modernas implementan políticas que sacrifican a algunos individuos para beneficio de mayorías, cada vez que grupos militares desarrollan estrategias que deshumanizan enemigos para facilitar violencia, cada vez que crisis económicas o ambientales producen decisiones sobre quién recibe recursos limitados y quién no, estamos replicando dinámicas psicológicas y sociales que fueron establecidas por ancestros que aprendieron que la supervivencia grupal a veces requiere consumir literalmente a otros humanos. El lado caníbal de la naturaleza humana no desapareció cuando desarrollamos agricultura y civilización. Simplemente se transformó en formas más sofisticadas y socialmente aceptables que cumplen las mismas funciones básicas: eliminar competencia, consolidar recursos y garantizar que algunos humanos sobrevivan y prosperen, incluso cuando esto requiere que otros no lo hagan. La historia del canibalismo prehistórico no es solo un estudio de prácticas alimentarias extintas, es una exploración de capacidades humanas fundamentales que continúan operando en formas modificadas en todos los contextos donde la supervivencia grupal entra en conflicto con la supervivencia individual. Estas capacidades nos permitieron conquistar el planeta, pero también establecieron precedentes para formas de comportamiento que continúan desafiando nuestras aspiraciones hacia moralidad universal y compasión interespecífica. Los caníbales prehistóricos que yacen en nuestro árbol genealógico no fueron monstruos, fueron supervivientes que desarrollaron estrategias que garantizaron que sus genes y culturas continuarían existiendo, incluso bajo condiciones que habrían eliminado grupos menos adaptables. Somos sus descendientes directos, y las capacidades que les permitieron sobrevivir consumiendo otros humanos continúan residiendo en las profundidades de la psicología humana moderna, esperando ser activadas cuando las circunstancias las requieran. Esta es la historia de esas capacidades, una historia que comienza con marcas de dientes en huesos de 800.000 años de antigüedad y continúa cada vez que los humanos modernos enfrentan decisiones sobre cuánto estamos dispuestos a sacrificar para garantizar nuestra propia supervivencia. Una historia que nos recuerda que la diferencia entre civilización y barbarie puede ser tan pequeña como la distancia entre una comida y la siguiente. Dos especies, dos formas de canibalismo, un destino muy diferente. Cuando los primeros Homo sapiens llegaron a Europa hace 45.000 años, se encontraron con neandertales que habían perfeccionado formas de canibalismo que ellos jamás habían imaginado. Pero lo que descubrirían durante los siguientes milenios de coexistencia violenta era que no todas las formas de consumir otros humanos eran iguales. Las diferencias no residían en la brutalidad o la frecuencia, sino en algo mucho más fundamental: el propósito. Los análisis comparativos de sitios arqueológicos neandertales y de Homo sapiens han revelado patrones de canibalismo que son tan distintos que parecen reflejar filosofías completamente diferentes sobre qué significaba ser humano y cómo debían utilizarse otros humanos para garantizar la supervivencia. Los neandertales habían desarrollado lo que los especialistas denominan canibalismo integrado, sistemas culturales donde el consumo de otros humanos estaba completamente normalizado como parte de estrategias de supervivencia que no distinguían fundamentalmente entre humanos y cualquier otra fuente de proteína animal. Los estudios de procesamiento óseo en sitios como el Sidrón, España, muestran que los neandertales aplicaban técnicas de carnicería a restos humanos que eran idénticas a las que utilizaban para procesar ciervos, cabras montesas o cualquier otra presa. No existían rituales especiales, herramientas diferenciadas o contextos ceremoniales que distinguieran el procesamiento de humanos del procesamiento de animales. Los restos humanos aparecen mezclados con huesos de fauna en las mismas áreas de descarte, procesados con las mismas herramientas y consumidos en los mismos contextos domésticos. Para los neandertales, el canibalismo no era una transgresión moral que requería justificación cultural o ceremonial. Era simplemente otra técnica de adquisición de recursos que se implementaba cuando las circunstancias la hacían ventajosa. Esta naturalización del canibalismo
reflejaba una concepción de humanidad que era fundamentalmente diferente de cualquier cosa desarrollada por Homo sapiens. Los neandertales parecen haber categorizado a otros humanos, incluidos miembros de su propia especie, como recursos potenciales que podían ser explotados cuando otros recursos no estaban disponibles. Los restos de Krapina incluyen evidencias de procesamiento de al menos 13 individuos neandertales diferentes, desde infantes hasta adultos ancianos, que fueron consumidos durante un periodo que los análisis estratigráficos sugieren fue de apenas unas pocas semanas. El patrón de marcas de corte indica que estos individuos no fueron víctimas de conflicto violento, sino que fueron sistemáticamente procesados para consumo utilizando técnicas que maximizaban la extracción de nutrientes de cada parte del cuerpo. Los cerebros fueron cuidadosamente extraídos utilizando técnicas que requerían conocimientos precisos de neuroanatomía. La médula ósea fue accedida mediante fracturas específicas que indicaban comprensión de las ubicaciones exactas donde los huesos contenían las mayores concentraciones de grasa. Los músculos fueron removidos siguiendo líneas anatómicas que separaban grupos musculares individuales para procesamiento diferenciado. Este nivel de sofisticación técnica en el procesamiento de víctimas de canibalismo indica que los neandertales habían desarrollado conocimientos especializados sobre anatomía humana que se transmitían culturalmente entre generaciones. El canibalismo neandertal no era una respuesta improvisada a crisis ocasionales, sino una tecnología de supervivencia refinada que había sido perfeccionada durante milenios de práctica sistemática. Pero lo más revelador sobre el canibalismo neandertal era su contexto social. Los análisis de ADN en restos de El Sidrón han demostrado que las víctimas de canibalismo incluían individuos que estaban estrechamente relacionados genéticamente con sus consumidores. Una familia extendida neandertal había consumido sistemáticamente a varios de sus propios miembros, incluyendo al menos 2 niños y una mujer adulta que los análisis genéticos sugieren era madre de uno de los consumidores. Las marcas de procesamiento en estos restos no muestran evidencias de trauma emocional o vacilación. Los huesos fueron procesados con la misma eficiencia técnica que caracterizaba el procesamiento de fauna no relacionada. Los neandertales habían desarrollado capacidades psicológicas que les permitían consumir miembros de sus propias familias sin las inhibiciones emocionales que habrían hecho esta práctica traumática o culturalmente problemática. Esta capacidad para deshumanización selectiva puede haber sido una adaptación crucial para supervivencia en ambientes donde los recursos eran tan escasos que la distinción entre familia y alimento se convertía en un lujo que no podían permitirse. Pero también estableció precedentes culturales que influenciaron todas las formas de interacción social neandertal, creando sociedades donde la lealtad y la cooperación estaban siempre subordinadas a cálculos utilitarios sobre valor de supervivencia. Los sitios arqueológicos neandertales muestran evidencias de organización social que refleja esta mentalidad utilitaria. Los grupos neandertales tendían a ser pequeños, con estructuras jerárquicas que cambiaban frecuentemente según las capacidades de supervivencia individual. La cooperación intergrupal era limitada y los encuentros entre diferentes grupos neandertales frecuentemente resultaban en violencia que incluía canibalismo de individuos capturados. Los neandertales habían desarrollado culturas que optimizaban la supervivencia individual y de grupos pequeños, pero que no podían sostener formas de cooperación a gran escala que requerían confianza mutua y compromisos a largo plazo. El canibalismo integrado era tanto un producto como un catalizador de esta orientación hacia supervivencia a corto plazo que priorizaba beneficios inmediatos sobre estabilidad social a largo plazo. Cuando los Homo sapiens llegaron a Europa, trajeron consigo formas de canibalismo que eran fundamentalmente diferentes en propósito, técnica y significado cultural. A diferencia del canibalismo integrado neandertal, los Homo sapiens habían desarrollado lo que los investigadores denominan canibalismo estratégico, sistemas donde el consumo de otros humanos servía a objetivos sociales, militares y culturales específicos que trascendían simple adquisición de nutrientes. Los sitios de Homo sapiens del Paleolítico Superior muestran evidencias de canibalismo que están claramente diferenciadas de procesamiento de fauna regular. Los restos humanos aparecen en contextos ceremoniales, asociados con herramientas especializadas y modificados de maneras que indican significados culturales complejos. En Gough's Cave, Inglaterra, los restos humanos fueron procesados utilizando técnicas
que se concentraban en órganos específicos que tenían significados rituales documentados en culturas posteriores. Los cráneos fueron convertidos en recipientes para beber que mostraban modificaciones decorativas elaboradas. Los huesos largos se transformaron en herramientas musicales que preservaban evidencias visibles de su origen humano. Estas modificaciones requerían inversiones de tiempo y recursos que excedían cualquier beneficio nutricional, indicando que el canibalismo de Homo sapiens servía funciones que iban mucho más allá de simple supervivencia física. Los estudios de distribución espacial muestran que los artefactos fabricados con restos humanos se utilizaban en ceremonias comunitarias que involucraban grupos grandes y se repetían durante generaciones. El canibalismo de Homo sapiens funcionaba como tecnología social que fortalecía vínculos grupales, establecía jerarquías de poder y transmitía valores culturales que promovían cooperación a largo plazo. Pero quizás la diferencia más crucial entre canibalismo neandertal y de Homo sapiens era su uso en conflictos interespecíficos. Los neandertales aplicaron sus técnicas de canibalismo integrado a los primeros Homo sapiens que encontraron, procesándolos exactamente de la misma manera que procesaban miembros de su propia especie. Para los neandertales, los Homo sapiens eran simplemente otra fuente potencial de proteína que podía ser explotada cuando las circunstancias lo requerían. Los Homo sapiens desarrollaron respuestas que transformaron el canibalismo de simple práctica de supervivencia a arma de guerra psicológica diseñada específicamente para aterrorizar y desmoralizar enemigos neandertales. Los sitios arqueológicos del período de contacto intensivo muestran evidencias de que los Homo sapiens procesaban víctimas neandertales de maneras que maximizaban impacto psicológico en poblaciones supervivientes. Los restos neandertales aparecen modificados para crear exhibiciones que habrían comunicado mensajes específicos sobre el destino de individuos que se oponían a expansión de Homo sapiens. Los cráneos se colocaban en configuraciones que habrían sido visibles desde distancias considerables. Los huesos largos se clavaban en el suelo para crear jardines de huesos que marcaban territorios conquistados. Los restos se distribuían a lo largo de rutas de migración neandertales para garantizar que grupos supervivientes encontrarían evidencias de lo que había ocurrido a comunidades que habían resistido. Estas exhibiciones requerían planificación coordinada y mantenimiento continuo, que solo tenía sentido si cumplían objetivos militares específicos relacionados con control territorial y disuasión de resistencia. Los Homo sapiens habían weaponizado el canibalismo, transformándolo de práctica de supervivencia a sistema de comunicación que advertía sobre consecuencias de conflicto con grupos que poseían capacidades para eliminar y procesar enemigos de maneras que trascendían simple eliminación física. Pero el aspecto más sofisticado del canibalismo estratégico de Homo sapiens era su uso para obtener inteligencia sobre enemigos neandertales. Los análisis de contexto arqueológico sugieren que los Homo sapiens habían desarrollado técnicas de interrogatorio que utilizaban amenazas de canibalismo para extraer información sobre ubicaciones de grupos neandertales, rutas de migración y recursos territoriales. Los restos neandertales de algunos sitios muestran evidencias de procesamiento parcial que se detuvo antes de completarse, posiblemente porque las víctimas habían proporcionado información que eliminaba la necesidad de continuar el procesamiento. Otros muestran evidencias de procesamiento que se extendió durante periodos prolongados, sugiriendo que las víctimas fueron mantenidas vivas durante interrogatorios que incluían canibalismo progresivo como técnica de coerción. Los Homo sapiens habían desarrollado formas de canibalismo que integraban elementos de tortura, interrogatorio y guerra psicológica en sistemas que proporcionaban ventajas tácticas específicas en conflictos con neandertales. Estas técnicas requerían capacidades de planificación, coordinación y control emocional que excedían significativamente las capacidades neandertales para respuestas equivalentes. Mientras que los neandertales respondían a amenazas de canibalismo con estrategias de evitación que incluían abandono territorial y fragmentación grupal, los Homo sapiens desarrollaron contramedidas que incluían formación de coaliciones más grandes, sistemas de comunicación a larga distancia y estrategias de retaliación coordinada. El resultado fue escalación de conflicto que favoreció consistentemente a grupos con capacidades superiores para organización social compleja
y innovación tecnológica. Los neandertales, limitados por culturas que priorizaban supervivencia individual sobre cooperación grupal, no podían desarrollar respuestas efectivas a estrategias militares que requerían coordinación entre múltiples grupos durante periodos extendidos. Sus técnicas de canibalismo integrado, aunque eficientes para supervivencia a corto plazo, no proporcionaban fundamentos culturales para formas de cooperación que eran necesarias para resistencia efectiva contra enemigos que utilizaban canibalismo como componente de estrategias militares coordinadas. A medida que los conflictos se intensificaron, las diferencias en organización social y capacidades militares se amplificaron hasta crear ventajas que garantizaron victoria eventual de Homo sapiens. Los neandertales fueron eliminados no porque fueran menos inteligentes o físicamente inferiores, sino porque habían desarrollado formas de canibalismo que optimizaban supervivencia individual a expensas de capacidades para cooperación social que se volvieron esenciales cuando enfrentaron enemigos con tecnologías militares superiores. El canibalismo neandertal había sido perfectamente adaptado para condiciones de estabilidad ecológica donde grupos pequeños podían sobrevivir independientemente utilizando recursos locales. Pero estas mismas adaptaciones se convirtieron en desventajas fatales cuando las condiciones cambiaron para requerir competencia con especies que habían desarrollado capacidades para guerra coordinada a gran escala. Los últimos neandertales fueron víctimas no solo de superioridad militar de Homo sapiens, sino de sus propias adaptaciones culturales que los habían hecho incapaces de respuestas sociales que habrían sido necesarias para supervivencia bajo nuevas condiciones competitivas. Las formas finales de canibalismo neandertal, documentadas en sitios como Zafarraya, España, muestran evidencias de desesperación que incluía procesamiento de individuos que habían muerto de enfermedades y malnutrición. Los últimos neandertales estaban consumiendo miembros de sus propios grupos que ya no podían contribuir a supervivencia, pero estas estrategias de supervivencia extrema no pudieron compensar desventajas fundamentales en organización social que habían resultado de milenios de canibalismo integrado. Sus culturas habían sido optimizadas para condiciones que ya no existían y no podían adaptarse lo suficientemente rápido para sobrevivir competencia con especies que habían desarrollado formas más sofisticadas de utilizar canibalismo para objetivos que trascendían simple nutrición. Cuando los últimos neandertales desaparecieron del registro arqueológico hace aproximadamente 28.000 años, sus técnicas de canibalismo integrado desaparecieron con ellos. Pero las formas estratégicas de canibalismo desarrolladas por Homo sapiens evolucionaron hacia prácticas que continuaron influyendo comportamiento humano durante milenios posteriores. Los estudios etnográficos de sociedades que practicaron canibalismo hasta periodos históricos recientes muestran continuidades directas con técnicas documentadas en sitios arqueológicos de Homo sapiens del Paleolítico Superior. Las funciones sociales, rituales y militares del canibalismo estratégico proporcionaron fundamentos para formas de organización social que eventualmente evolucionaron hacia sistemas políticos complejos, religiones organizadas y tecnologías militares que establecieron a Homo sapiens como especie dominante del planeta. El canibalismo no desapareció cuando Homo sapiens desarrolló agricultura y civilización. Se transformó en formas más sofisticadas que cumplían las mismas funciones básicas: fortalecer cohesión grupal, establecer jerarquías de poder, eliminar competencia y comunicar capacidades para violencia extrema cuando las circunstancias lo requerían. Las diferencias entre canibalismo neandertal y de Homo sapiens no fueron simplemente variaciones en técnicas de supervivencia, fueron manifestaciones de concepciones fundamentalmente diferentes sobre cooperación social, planificación a largo plazo y el uso de violencia extrema para objetivos que trascendían beneficio individual inmediato. Estas diferencias determinaron no solo el resultado de conflictos específicos entre las dos especies, sino también las trayectorias evolutivas que eventualmente establecieron a una especie como ancestro de toda la humanidad moderna, mientras que la otra se extinguió completamente. Todos los humanos modernos heredamos las capacidades neurológicas, culturales y sociales
que permitieron a nuestros ancestros utilizar canibalismo como tecnología social sofisticada en lugar de simple respuesta a escasez de recursos. Estas capacidades continúan operando en formas modificadas cada vez que sociedades modernas implementan violencia sistemática para objetivos políticos, desarrollan técnicas de guerra psicológica para desmoralizar enemigos o utilizan exhibiciones de brutalidad para establecer dominancia territorial. El legado del canibalismo estratégico no reside en prácticas alimentarias extintas, sino en capacidades humanas fundamentales para organización social compleja, planificación militar coordinada y uso de violencia extrema como herramienta de comunicación y control social. Estas capacidades nos permitieron eliminar competencia de otras especies humanas y establecer dominancia global, pero también establecieron precedentes para formas de comportamiento que continúan desafiando aspiraciones modernas hacia moralidad universal y cooperación pacífica. La historia del canibalismo prehistórico es la historia de cómo algunas formas de consumir otros humanos proporcionaron ventajas evolutivas que determinaron qué tipos de humanidad sobrevivirían y cuáles se extinguirían. Es una historia que explica no solo por qué somos descendientes de caníbales estratégicos en lugar de caníbales integrados, sino también por qué las capacidades que permitieron esa victoria continúan influenciando comportamiento humano moderno en contextos que raramente reconocemos como extensiones de dinámicas que fueron establecidas cuando nuestros ancestros aprendieron que la forma de consumir enemigos podía ser tan importante como el acto de consumirlos. Las diferencias entre supervivencia y dominación, entre adaptación y conquista, entre extinción y hegemonía global, a menudo se reducen a diferencias aparentemente sutiles en cómo utilizamos violencia extrema para objetivos que van más allá de necesidades inmediatas de supervivencia. Los neandertales dominaron estas lecciones demasiado tarde. Nosotros las heredamos como parte fundamental de nuestra naturaleza. Existe un punto donde la supervivencia se convierte en autodestrucción. Nuestros ancestros estaban a punto de cruzar esa línea de la manera más espantosa posible. Hace aproximadamente 26.000 años, durante el periodo que los paleoclimatólogos denominan el último máximo glacial, las temperaturas globales descendieron a niveles que transformaron vastas regiones de Europa en desiertos árticos donde la supervivencia humana se volvió casi imposible. Pero no fue el frío lo que casi eliminó a la humanidad europea. Fue lo que el frío hizo al canibalismo. Las condiciones climáticas extremas crearon escasez de recursos que superaba cualquier cosa experimentada durante milenios anteriores de ocupación humana europea. La megafauna pleistocénica se extinguió masivamente. Las plantas comestibles desaparecieron bajo mantos de hielo que no se derretían ni siquiera durante los veranos. Los recursos marinos se volvieron inaccesibles debido a congelación oceánica que se extendía cientos de kilómetros desde las costas. Para poblaciones humanas que habían desarrollado dependencia del canibalismo como componente de estrategias de supervivencia, la eliminación de fuentes alternativas de proteína creó dinámicas que transformaron prácticas que habían sido controladas culturalmente en comportamientos que amenazaron con eliminar comunidades enteras. Los sitios arqueológicos de refugios glaciales muestran evidencias de canibalismo que excede cualquier cosa documentada en períodos anteriores de la prehistoria humana. Las proporciones de restos humanos a restos de fauna alcanzan ratios que indican que el canibalismo se había convertido en la fuente primaria de proteína animal para comunidades enteras. En Pavilan Cave, Gales, los estratos correspondientes al último máximo glacial contienen restos de al menos 40 individuos humanos que muestran evidencias de procesamiento para consumo, comparados con menos de una docena de animales de todas las especies. Los análisis isotópicos de huesos humanos de este periodo muestran firmas químicas que indican que algunos individuos habían consumido dietas que consistían en más del 60% de tejido humano durante los meses anteriores a su muerte. Estas no eran comunidades que practicaban canibalismo ocasional durante crisis temporales. Eran sociedades que habían reorganizado completamente sus economías alrededor del procesamiento sistemático de otros humanos como fuente primaria de subsistencia. Pero sostener economías basadas en canibalismo requería acceso continuo a víctimas humanas, y las poblaciones confinadas a refugios glaciales representaban recursos finitos que se agotaban rápidamente cuando se explotaban como fuente alimentaria principal.
Los cálculos demográficos indican que una comunidad de 50 individuos que dependiera del canibalismo para el 60% de sus calorías se extinguiría en menos de 2 años, a menos que tuviera acceso continuo a víctimas externas. Las comunidades de refugios glaciales no tenían acceso a víctimas externas. Estaban confinadas a territorios específicos por condiciones climáticas que hacían imposible la migración o expansión territorial. El resultado fue que estas comunidades se vieron forzadas a desarrollar formas de canibalismo interno que eventualmente consumirían sus propias poblaciones hasta el punto de extinción. Los patrones de restos humanos en refugios glaciales documentan progresiones sistemáticas que comenzaron con canibalismo de individuos ancianos y enfermos, continuaron con procesamiento de niños que no podían contribuir a capacidades de supervivencia grupal y eventualmente incluyeron eliminación de adultos productivos cuando las presiones de recursos se volvieron extremas. Los estudios de ADN han demostrado que algunas comunidades de refugios procesaron sistemáticamente a todos los miembros de familias extendidas específicas antes de proceder a eliminar miembros de otros grupos familiares. Estas no fueron decisiones tomadas impulsivamente durante momentos de desesperación extrema. Los restos muestran evidencias de planificación sistemática que incluían selección cuidadosa de víctimas, procesamiento técnicamente sofisticado y distribución organizada de productos entre supervivientes. Las comunidades habían desarrollado protocolos culturales para autoextinción controlada que garantizaban que los últimos supervivientes tendrían acceso a recursos máximos durante el mayor tiempo posible. Pero implementar estos protocolos requería superar inhibiciones psicológicas que habían evolucionado durante millones de años para prevenir exactamente este tipo de autodestrucción. Los análisis de contexto arqueológico muestran que las comunidades desarrollaron sistemas rituales complejos que redefinían el canibalismo interno como sacrificio heroico para supervivencia colectiva en lugar de asesinato y consumo de familiares. Los restos de víctimas aparecen en contextos ceremoniales que incluían ornamentos elaborados, herramientas especializadas y evidencias de rituales que habrían requerido participación de toda la comunidad superviviente. Estas ceremonias funcionaban como mecanismos psicológicos que permitían que individuos participaran en eliminación sistemática de sus propios familiares sin experimentar traumas que habrían hecho imposible la cooperación social continua. Los supervivientes habían desarrollado formas de disociación cultural que les permitían conceptualizar víctimas como contribuciones voluntarias a supervivencia grupal, en lugar de como individuos que estaban siendo asesinados y consumidos. Pero estas adaptaciones psicológicas tenían consecuencias que se extendían mucho más allá de facilitar canibalismo interno. Los individuos que habían participado en eliminación sistemática de familiares desarrollaron patologías psicológicas que los estudios de trauma moderno reconocerían como formas extremas de trastorno de estrés post-traumático. Los esqueletos de supervivientes muestran evidencias de automutilación, comportamientos compulsivos y lesiones autoinfligidas que indican deterioro de función psicológica que habría comprometido capacidades de supervivencia incluso después de que las condiciones de recursos mejoraran. Más críticamente, los supervivientes habían perdido capacidades para cooperación social normal, que habrían sido esenciales para reconstruir poblaciones viables cuando las condiciones climáticas eventualmente mejoraron. Los últimos supervivientes de comunidades que habían practicado canibalismo interno sistemático muestran evidencias de aislamiento social extremo que incluía evitación de contacto con otros supervivientes, fragmentación de grupos cohesivos en individuos solitarios y eliminación de prácticas culturales que requerían cooperación grupal. El canibalismo extremo había destruido los fundamentos psicológicos y sociales que hacían posible la supervivencia humana en grupos cooperativos. Los supervivientes se habían convertido en individuos aislados que poseían todas las capacidades técnicas necesarias para supervivencia física, pero que habían perdido capacidades para las formas de cooperación social que eran esenciales para reproducción exitosa y crianza de descendencia. Muchas de estas comunidades se extinguieron no durante el periodo de crisis extrema, sino durante los años posteriores, cuando las condiciones climáticas mejoraron, pero los supervivientes no pudieron reconstruir sociedades funcionales. Pero el aspecto más perturbador del canibalismo extremo
durante el último máximo glacial no fueron sus efectos en comunidades individuales, sino sus efectos en el desarrollo de la humanidad como especie. Los análisis genéticos de poblaciones europeas modernas muestran cuellos de botella demográficos severos que datan precisamente del período del último máximo glacial. Estas reducciones poblacionales fueron tan extremas que toda la diversidad genética de europeos modernos deriva de poblaciones fundadoras que incluían menos de 1000 individuos reproductivamente activos. La vasta mayoría de linajes genéticos humanos que habían existido en Europa durante milenios anteriores se extinguieron completamente durante este período, eliminando siglos de diversidad evolutiva que nunca sería recuperada. Algunos genetistas proponen que las extinciones masivas de linajes humanos durante el último máximo glacial resultaron no solo de condiciones climáticas extremas, sino de comportamientos autodestructivos que incluyeron canibalismo interno que eliminó poblaciones enteras. Las comunidades que sobrevivieron este período no fueron necesariamente aquellas con las mejores adaptaciones para supervivencia física bajo condiciones extremas, sino aquellas que lograron evitar dinámicas de canibalismo interno que destruyeron la mayoría de las otras poblaciones. Los supervivientes representaban selección para características psicológicas y culturales que incluían capacidades para mantener inhibiciones contra canibalismo interno, incluso bajo condiciones de estrés extremo. Esta selección puede haber resultado en cambios fundamentales en la psicología humana, que continúan influenciando comportamiento moderno. Los estudios neurocientíficos han identificado circuitos cerebrales que generan aversión específica al consumo de otros humanos, particularmente familiares genéticamente relacionados. Estas aversiones son más fuertes en poblaciones europeas que en poblaciones que no experimentaron cuellos de botella demográficos severos durante el último máximo glacial. Los europeos modernos parecen haber heredado predisposiciones neurológicas contra canibalismo que fueron seleccionadas durante períodos cuando la ausencia de estas predisposiciones resultaba en extinción grupal, pero los supervivientes del último máximo glacial también heredaron las capacidades para canibalismo estratégico que habían proporcionado ventajas durante conflictos con neandertales y otras poblaciones competidoras. El resultado fue que las poblaciones postglaciales poseían combinaciones de características que incluían tanto aversiones intensas al canibalismo interno como capacidades sofisticadas para canibalismo externo, dirigido hacia individuos conceptualizados como enemigos o recursos. Esta combinación creó predisposiciones psicológicas que facilitaron formas extremas de violencia intergrupal, mientras mantenían cooperación intragrupal, estableciendo fundamentos para tipos de comportamiento que continuarían caracterizando conflictos humanos durante milenios posteriores. Los grupos humanos postglaciales desarrollaron capacidades para deshumanización selectiva que les permitían implementar violencia extrema contra enemigos mientras mantenían vínculos cooperativos fuertes con miembros de sus propios grupos. Estas capacidades fueron esenciales para expansión territorial exitosa y eliminación de competencia de otras especies humanas, pero también establecieron precedentes para formas de conflicto que incluían genocidio, esclavitud y otras formas de violencia sistemática que utilizaban deshumanización de víctimas para facilitar comportamientos que de otra manera habrían sido psicológicamente insostenibles. Pero quizás el legado más profundo del canibalismo extremo durante el último máximo glacial fue el desarrollo de lo que los antropólogos denominan ética de supervivencia, sistemas de valores que subordinan todas las consideraciones morales a objetivos de supervivencia grupal. Las comunidades que sobrevivieron el período de crisis extrema habían desarrollado marcos conceptuales que justificaban cualquier comportamiento, sin importar cuán brutal, si contribuía a supervivencia de algunos miembros del grupo. Estos marcos conceptuales proporcionaron fundamentos para todas las formas posteriores de moralidad que distinguen entre tratamiento apropiado de miembros del grupo interno versus miembros de grupos externos. Los códigos éticos que permiten comportamientos hacia enemigos que serían completamente inaceptables hacia aliados, las justificaciones morales para violencia que protege a algunos humanos eliminando otros, y los sistemas de valores que priorizan supervivencia grupal sobre principios universales. Todos derivan de adaptaciones culturales que fueron desarrolladas
cuando nuestros ancestros aprendieron que la supervivencia a veces requería eliminar y consumir otros humanos. Las capacidades morales que nos permiten participar en guerra, implementar políticas que sacrifican algunas poblaciones para beneficiar otras y utilizar violencia sistemática para objetivos que conceptualizamos como justificados, son versiones sofisticadas de adaptaciones que evolucionaron cuando la alternativa a estas capacidades era extinción grupal. Los supervivientes del último máximo glacial no solo sobrevivieron la crisis más severa en la prehistoria humana europea, desarrollaron adaptaciones psicológicas, culturales y morales que garantizaron que nunca más serían vulnerables a formas de autodestrucción que habían eliminado la mayoría de las otras poblaciones. Pero estas mismas adaptaciones los equiparon con capacidades para formas de violencia externa que eventualmente les permitirían eliminar competencia de todas las otras especies humanas y establecer dominancia sobre todos los ecosistemas terrestres. La noche más larga de la prehistoria humana no terminó con el retroceso de los glaciares, terminó con la evolución de capacidades humanas que garantizaron que crisis futuras resultarían en eliminación de otros en lugar de autoeliminación. Los supervivientes habían aprendido la lección más fundamental de la supervivencia evolutiva. Cuando los recursos son insuficientes para sostener todas las poblaciones existentes, la supervivencia requiere garantizar que otros grupos se extingan antes que el propio. Esta lección se convirtió en el principio organizacional central de todas las formas posteriores de competencia humana, desde conflictos tribales hasta guerras mundiales y competencia económica global. Cada vez que sociedades modernas implementan políticas que protegen a algunos grupos a expensas de otros, cada vez que justificamos violencia como necesaria para proteger nuestros propios grupos, cada vez que aceptamos extinciones de otros como precio aceptable para nuestra propia supervivencia, estamos aplicando principios morales que fueron forjados cuando nuestros ancestros aprendieron que la alternativa a eliminar otros era eliminar a nosotros mismos. La diferencia entre civilización moderna y canibalismo prehistórico no reside en la ausencia de estas dinámicas, sino en el desarrollo de tecnologías y sistemas de organización social que nos permiten implementar las mismas estrategias básicas a escalas globales y de maneras que no requieren consumo literal de víctimas. Hemos reemplazado el canibalismo directo con formas de violencia sistemática que cumplen las mismas funciones: eliminación de competencia, consolidación de recursos y garantía de que algunos grupos humanos prosperen mientras otros se extinguen. Las capacidades que nos permiten participar en estas formas modernas de eliminación sistemática son las mismas capacidades que permitieron a nuestros ancestros sobrevivir cuando la supervivencia requería consumir literalmente a otros humanos. La noche más longa nunca terminó realmente. Simplemente se transformó en formas más sofisticadas que continúan operando cada vez que la supervivencia de algunos requiere la eliminación de otros. Y las capacities que nos permitieron sobrevivir esa noche original continúan siendo las capacidades que determinan qué grupos humanos prosperan y cuáles se extinguen en el mundo moderno. Los caníbales que sobrevivieron la crisis más extrema en la prehistoria humana no desaparecieron, evolucionaron hacia nosotros, y las estrategias que utilizaron para garantizar que otros se extinguieran antes que ellos continúan siendo las estrategias que utilizamos para garantizar nuestra propia supervivencia cuando enfrentamos amenazas que requieren que algunos humanos prosperen mientras otros no lo hacen. La recuperación fue más rápida que la destrucción, pero las cicatrices fueron permanentes. Cuando los glaciares comenzaron a retroceder hace aproximadamente 19.000 años, las poblaciones humanas que emergieron de refugios montañosos no eran las mismas que habían entrado en ellos. Habían sido forjadas por la crisis más extrema en la historia de la supervivencia humana, y las capacidades que habían desarrollado para sobrevivir esa crisis redefinirían para siempre qué significaba ser humano. Las dataciones por radiocarbono de sitios postglaciales revelan una recolonización de Europa que ocurrió con velocidades que desafían todo lo que conocemos sobre expansión demográfica paleolítica. En menos de 3.000 años, los descendientes de quizás 1.000 supervivientes glaciales habían repoblado un continente entero, estableciendo asentamientos desde los Pirineos hasta Escandinavia. Pero esta no fue simplemente recuperación demográfica, fue la implementación de estrategias de expansión que
que habían sido perfeccionadas durante milenios de práctica con eliminación sistemática de competidores humanos. Los primeros sitios postglaciales muestran evidencias de tecnologías militares que no aparecen en contextos paleolíticos anteriores. Las poblaciones de recolonización habían desarrollado armas especializadas, tácticas de guerra coordinada y sistemas de organización social que estaban optimizados específicamente para eliminación rápida de cualquier competencia humana que encontraran. No estaban simplemente expandiéndose hacia territorio vacío, estaban implementando protocolos de conquista que garantizarían que nunca más enfrentarían competencia por recursos que podría amenazar su supervivencia. Los análisis de distribución de herramientas líticas muestran estandarización en diseño, que indica coordinación entre grupos separados por cientos de kilómetros. Las poblaciones de recolonización funcionaban como confederaciones militares que compartían tecnologías, estrategias e información sobre cualquier amenaza potencial a su expansión. Habían aprendido durante la crisis glacial que la supervivencia requería no solo eliminar amenazas existentes, sino prevenir el desarrollo de amenazas futuras a través de dominancia territorial absoluta. Pero fue la ausencia de evidencias de canibalismo en sitios postglaciales lo que realmente revela la magnitud de las transformaciones que habían ocurrido durante el período de crisis. Los supervivientes glaciales habían desarrollado aversiones psicológicas al canibalismo directo, que eran tan intensas que eliminaron esta práctica incluso cuando habría proporcionado ventajas nutricionales durante la recolonización. Las frecuencias de trauma en esqueletos postglaciales muestran que las poblaciones de recolonización enfrentaron periodos de escasez severa durante su expansión, pero en lugar de recurrir al canibalismo, desarrollaron estrategias alternativas que incluían migración coordinada hacia regiones con recursos más abundantes y eliminación sistemática de fauna competidora. Los supervivientes habían internalizado las lecciones de la crisis glacial tan profundamente que prefirieron arriesgar extinción antes que volver a comportamientos que habían demostrado llevar a autodestrucción. Pero las capacidades para violencia extrema que habían desarrollado durante la crisis no desaparecieron. Se transformaron en formas más sofisticadas que evitaban canibalismo directo mientras maximizaban eliminación de competencia. Los sitios arqueológicos de la Europa postglacial temprana muestran evidencias de extinciones masivas de megafauna que ocurrieron a velocidades que exceden cualquier cosa explicable por cambio climático o presión de caza normal. Las poblaciones de recolonización habían desarrollado técnicas de eliminación sistemática de especies que podrían competir por recursos, implementando lo que equivalía a limpiezas ecológicas que garantizaron acceso exclusivo a ecosistemas enteros. Mamuts, rinocerontes lanudos, megaceros, osos cavernarios y docenas de otras especies de megafauna pleistocénica se extinguieron durante los primeros milenios de recolonización postglacial, eliminando competencia de maneras que habrían sido imposibles para poblaciones paleolíticas anteriores. Los recolonizadores habían aplicado principios desarrollados durante la crisis glacial, donde la supervivencia requería eliminación sistemática de competidores a ecosistemas enteros, resultando en simplificación ecológica que continúa caracterizando los ambientes europeos modernos. Pero quizás la transformación más significativa fue el desarrollo de formas de organización social que canalizaron capacidades para violencia extrema hacia objetivos que fortalecían cooperación intragrupal mientras maximizaban dominancia sobre grupos externos. Los asentamientos postglaciales muestran evidencias de especialización social que incluía roles dedicados específicamente a planificación militar, desarrollo de armas y coordinación de estrategias de eliminación de competencia. Estas especializaciones requerían poblaciones lo suficientemente grandes como para sostener individuos que no contribuían directamente a producción de alimentos, indicando niveles de productividad económica que excedían cualquier cosa lograda por sociedades paleolíticas anteriores. Los recolonizadores habían desarrollado economías que generaban suficientes excedentes como para sostener clases militares especializadas, cuya función primaria era garantizar que ninguna amenaza externa pudiera desafiar su dominancia territorial. La guerra se había convertido en una institución social permanente que operaba continuamente para prevenir el desarrollo de competencia en lugar de simplemente responder a amenazas existentes. Pero las innovaciones más duraderas fueron culturales y psicológicas. Los sitios postglaciales muestran desarrollos en arte,
simbolismo y tecnología ritual que no tenían precedentes en culturas paleolíticas anteriores. Las poblaciones de recolonización habían creado sistemas de significado complejos que justificaban y glorificaban formas extremas de violencia hacia grupos externos, mientras promovían cooperación intensa entre miembros de grupos internos. Las pinturas rupestres de sitios como Lascaux y Altamira, creadas durante la recolonización postglacial, incluyen representaciones de violencia intergrupal que celebran eliminación de enemigos como actos heroicos esenciales para supervivencia comunitaria. Estos sistemas simbólicos funcionaban como tecnologías psicológicas que permitían que individuos participaran en eliminación sistemática de otros humanos sin experimentar traumas que habrían comprometido función social dentro de sus propios grupos. Los recolonizadores habían resuelto las contradicciones psicológicas inherentes en sociedades que requerían tanto cooperación intensa como violencia extrema, desarrollando marcos conceptuales que categorizaban diferentes tipos de humanos como merecedores de tratamientos fundamentalmente diferentes. Estos marcos proporcionaron fundamentos para todas las formas posteriores de ideología que distinguen entre nosotros y ellos, estableciendo principios que justifican cualquier comportamiento hacia grupos externos mientras mantienen estándares morales estrictos para interacciones dentro del grupo interno. Las capacidades que habían permitido supervivencia durante la crisis glacial se institucionalizaron como elementos permanentes de cultura humana que continuarían operando durante milenios posteriores. Pero el aspecto más profundo de la transformación postglacial fue la evolución de lo que los antropólogos modernos reconocen como capacidades específicamente humanas para cooperación a gran escala, combinada con violencia sistemática hacia grupos externos. Los estudios comparativos han demostrado que ninguna otra especie animal desarrolló jamás capacidades para organización social que combine niveles similares de cooperación interna con niveles similares de violencia externa. Los recolonizadores postglaciales habían desarrollado formas de psicología social que permitían que miles de individuos cooperaran en proyectos que requerían coordinación durante décadas, mientras simultáneamente participaban en eliminación sistemática de cualquier grupo que pudiera representar competencia. Estas capacidades fueron esenciales para todos los desarrollos posteriores de la civilización humana, desde agricultura hasta construcción de ciudades y desarrollo de estados complejos. Pero también establecieron precedentes para formas de violencia organizada que continuarían escalando en sofisticación y escala durante toda la historia posterior de la humanidad. Los conflictos modernos que involucran genocidio, limpieza étnica, guerra total y eliminación sistemática de poblaciones civiles utilizan principios organizacionales que fueron desarrollados por supervivientes glaciales que aprendieron que la supervivencia requería capacidades para eliminar competencia, de maneras que prevenían su resurgimiento futuro. Las tecnologías han cambiado, pero los principios fundamentales permanecen idénticos. Identificar amenazas potenciales, desarrollar capacidades para eliminación sistemática, implementar estrategias que garanticen eliminación completa y mantener vigilancia continua para prevenir el desarrollo de nuevas amenazas. Pero quizás el legado más pervasivo del canibalismo prehistórico se encuentra no en formas extremas de violencia, sino en aspectos aparentemente benignos de comportamiento humano moderno que reflejan adaptaciones desarrolladas durante periodos cuando la supervivencia requería consumir otros humanos. Los estudios neurocientíficos han identificado circuitos cerebrales que procesan otros humanos como recursos potenciales antes de procesarlos como agentes sociales. Estos circuitos se activan automáticamente durante evaluaciones iniciales de individuos desconocidos, generando respuestas que categorizan otros como fuentes potenciales de beneficio, amenazas a eliminar o aliados para cooperación. Estas evaluaciones ocurren a velocidades que preceden procesamiento consciente, indicando que representan adaptaciones evolutivas que operan independientemente de control deliberado. Los humanos modernos heredamos predisposiciones neurológicas para evaluar otros humanos, utilizando criterios que fueron desarrollados cuando estas evaluaciones determinaban literalmente quién sería consumido y quién sobreviviría. Las capacidades modernas para deshumanización rápida de grupos externos, para cooperación intensa
con miembros de grupos internos, y para participación en violencia sistemática cuando se justifica como necesaria para supervivencia grupal. Son versiones refinadas de adaptaciones que evolucionaron cuando nuestros ancestros necesitaban tomar decisiones sobre comer o ser comidos. Pero estas mismas capacidades también subyacen a aspectos positivos de comportamiento humano moderno que distinguen nuestra especie de todos los otros animales. La capacidad humana para sacrificio altruista, para cooperación que trasciende beneficio individual inmediato y para organización social que beneficia a millones de individuos simultáneamente, deriva de adaptaciones que fueron desarrolladas cuando la supervivencia requería formas extremas de cooperación grupal bajo condiciones de escasez que amenazaban eliminación completa. Los impulsos psicológicos que nos motivan a contribuir a bien común, a invertir en infraestructura que beneficiará a generaciones futuras y a participar en proyectos colectivos que trascienden duraciones de vida individuales, son expresiones modernas de capacidades que evolucionaron cuando nuestros ancestros aprendieron que la supervivencia individual dependía completamente de supervivencia grupal. Las civilizaciones modernas que sostienen miles de millones de humanos utilizan principios organizacionales que fueron establecidos por supervivientes glaciales, que aprendieron que la cooperación a gran escala era posible solo cuando todos los participantes entendían que alternativas a cooperación incluían eliminación sistemática. Los sistemas económicos que coordinan producción global, los sistemas políticos que mantienen paz entre naciones y los sistemas culturales que promueven cooperación entre grupos étnicos diversos, todos operan utilizando combinaciones de incentivos positivos para cooperación y amenazas implícitas de eliminación para no cooperación. Estas combinaciones replican exactamente las dinámicas que caracterizaron comunidades de supervivientes glaciales, donde cooperación era recompensada con inclusión en grupos que proporcionaban protección y recursos, mientras que no cooperación resultaba en exclusión que equivalía a sentencia de muerte. La diferencia entre civilización moderna y barbarie prehistórica no reside en la ausencia de estas dinámicas, sino en el desarrollo de instituciones que las implementan de maneras que minimizan violencia directa mientras mantienen efectividad para garantizar cooperación. Los tribunales que imponen castigos por no cooperación, los sistemas económicos que distribuyen recursos según contribuciones a producción colectiva y los sistemas militares que eliminan amenazas a estabilidad social cumplen exactamente las mismas funciones que cumplían protocolos de supervivencia desarrollados durante la crisis glacial. Hemos reemplazado canibalismo literal con formas institucionalizadas de eliminación que cumplen los mismos objetivos: garantizar que individuos que contribuyen a supervivencia grupal prosperen, mientras que aquellos que no contribuyen o que representan amenazas sean sistemáticamente eliminados. Cada vez que sociedades modernas implementan políticas de inmigración que excluyen individuos considerados amenazas, cada vez que sistemas de justicia criminal eliminan individuos que no cooperan con normas sociales, cada vez que sistemas económicos permiten que algunos prosperen mientras otros se extinguen, estamos implementando versiones sofisticadas de estrategias que fueron desarrolladas cuando nuestros ancestros necesitaban decidir literalmente quién sería consumido y quién sobreviviría. Las capacidades que nos permiten participar en estas formas modernas de selección sistemática son las mismas capacidades que permitieron a nuestros ancestros sobrevivir cuando la supervivencia requería consumir otros humanos. Pero quizás la continuidad más profunda entre canibalismo prehistórico y comportamiento moderno se encuentra en nuestra capacidad para normalizar formas extremas de violencia cuando sirven objetivos que conceptualizamos como esenciales para supervivencia. Los estudios psicológicos han demostrado que humanos modernos pueden adaptarse a participación en violencia sistemática con velocidades que sugieren que estas capacidades representan adaptaciones evolutivas que operan independientemente de condicionamiento cultural específico. Individuos que nunca habían experimentado violencia pueden desarrollar capacidades para participar en eliminación sistemática de otros en cuestión de semanas cuando las circunstancias presentan estas actividades como necesarias para supervivencia grupal. Estas capacidades aparecen en contextos que van desde conflictos militares hasta crisis económicas y emergencias médicas, sugiriendo que representan aspectos fundamentales de psicología humana que trascienden contextos culturales específicos. Los humanos modernos heredamos la misma flexibilidad moral,
que permitió a nuestros ancestros participar en canibalismo cuando las circunstancias lo requerían y que les permitió abandonar canibalismo cuando desarrollaron alternativas más efectivas. Esta flexibilidad continúa siendo el aspecto más distintivo de la naturaleza humana, la capacidad de adaptar comportamiento moral a circunstancias cambiantes de maneras que optimizan supervivencia grupal independientemente de principios abstractos sobre correcto e incorrecto. Los caníbales prehistóricos que yacen en nuestros árboles genealógicos no fueron monstruos que violaron principios morales universales. Fueron adapters que desarrollaron estrategias de supervivencia apropiadas para condiciones específicas y que modificaron estas estrategias cuando las condiciones cambiaron. Somos sus descendientes directos y heredamos las mismas capacidades para adaptación moral que les permitieron sobrevivir condiciones que habrían eliminado especies menos flexibles. Cada vez que modificamos nuestros principios morales para adaptarnos a circunstancias que requieren nuevas formas de cooperación o eliminación, cada vez que desarrollamos justificaciones para comportamientos que anteriormente considerábamos inaceptables, cada vez que adaptamos nuestras definiciones de humanidad para excluir grupos que representan amenazas o para incluir grupos que proporcionan beneficios, estamos utilizando las mismas capacidades de flexibilidad moral que permitieron a nuestros ancestros sobrevivir cuando las alternativas incluían consumir o ser consumidos. La historia del canibalismo prehistórico no es la historia de prácticas alimentarias primitivas que superamos cuando desarrollamos civilización. Es la historia del desarrollo de capacidades humanas fundamentales que continúan operando en formas modificadas en todos los contextos donde la supervivencia requiere decisiones sobre qué individuos prosperan y cuáles no. Estas capacidades nos permitieron conquistar el planeta, eliminando toda competencia de otras especies humanas, pero también establecieron precedentes para formas de comportamiento que continúan determinando cómo los humanos modernos interactúan entre sí cuando enfrentan amenazas que requieren que algunos sobrevivan mientras otros no lo hacen. Los caníbales prehistóricos nunca desaparecieron, evolucionaron hacia nosotros, y las estrategias que utilizaron para garantizar su supervivencia continúan siendo las estrategias que utilizamos cada vez que enfrentamos decisiones sobre cómo distribuir recursos limitados, cómo responder a amenazas externas y cómo garantizar que nuestros grupos prosperen, incluso cuando esto requiere que otros grupos no lo hagan. La diferencia entre nosotros y nuestros ancestros caníbales no es que hayamos trascendido estas capacidades, sino que hemos desarrollado formas más sofisticadas y socialmente aceptables de implementar las mismas estrategias básicas. El lado caníbal de la naturaleza humana no fue superado por el desarrollo moral. Fue refinado en formas que cumplen las mismas funciones esenciales, utilizando métodos que son más efectivos y menos arriesgados que consumo literal de otros humanos. Y estas formas refinadas continúan operando cada vez que la supervivencia requiere que algunos humanos prosperen a expensas de otros, garantizando que las lecciones aprendidas durante los períodos más oscuros de la prehistoria humana continúen guiando comportamiento moderno en contextos que van desde competencia económica hasta política internacional y respuestas a crisis globales. Los gigantes caníbales que sobrevivieron la noche más larga de la prehistoria humana no se extinguieron cuando las condiciones mejoraron, se convirtieron en nosotros y sus estrategias continúan siendo nuestras estrategias cada vez que enfrentamos amenazas que requieren decidir quién sobrevive y quién no. Y la historia del canibalismo prehistórico es la historia de cómo nos convertimos en lo que somos, la especie más cooperativa y más violenta que jamás ha existido, capaz de alimentar a miles de millones mientras simultáneamente eliminamos cualquier amenaza a nuestra dominancia. Es una historia que continúa escribiéndose cada día, en cada decisión que tomamos sobre cómo tratar a otros humanos cuando sus intereses entran en conflicto con los nuestros. Una historia que nos recuerda que la línea entre civilización y canibalismo no es tan gruesa como preferimos imaginar, y que las capacidades que nos permitieron sobrevivir cuando literalmente nos comíamos entre nosotros continúan siendo las capacidades que determinan quién prospera y quién perece en el mundo moderno. Somos todos descendientes de caníbales, y esa herencia continúa moldeando cada aspecto de la condición humana moderna.